Bien, chicos, vamos a trabajar lo que es división algebraica, básicamente lo que es división entre monomios y división de un polinomio entre un monomio. Iniciemos, chicos. A ver, ¿qué nos dice primero? Los saberes previos que tienes que necesitar. Uno, recuerda la ley de signos, la división de signos, digamos, más entre más es más, menos entre menos es más, menos entre más es menos y más entre menos es menos. Correcto, es como la multiplicación. ¿Qué más tenemos que recordar? La división de signos, la división de signos iguales da positivo y la división de signos diferentes da negativo. Es lo que estamos acá, simplemente esto es recordar nada más. Ley de signos, B a la M entre B a la N, división de bases iguales, los exponentes se restan, ¿cierto? Eso es lo que tienes que saber de un principio. Ahora, división entre monomios. A ver, ¿qué nos dice? Para dividir monomios, la parte constante se divide de acuerdo a la ley de signos y la parte variable según la ley de exponentes, ¿correcto? A ver, tenemos lo siguiente, miren. 35 35 por x a la octava entre 5 por x al cubo. ¿Qué es lo que nos dice el concepto? Tenemos que dividir la parte constante, o sea, 35 entre 5 es 7, ¿cierto? Y los exponentes tenemos que restar porque es división de bases iguales, sería 8 menos 3. Finalmente, ¿qué nos va a quedar? Nos quedaría 7x a la 5, ¿cierto? A ver otro ejemplito. 36x a la 12 entre menos 4x a la 8. Dividimos 36 entre menos 4 es menos 9 y restamos los exponentes, ¿cierto? Sería 12 menos 8. Por lo tanto, quedaría menos 9 por x a la 12 menos 8. 12 menos 8 es 4, finalmente nos quedaría menos 9x a la 4. Así de sencillo la división entre monomios. Ahora nos vamos a lo que es división de un polinomio entre un monomio. Observemos. Para este caso debemos utilizar la propiedad distributiva. Tenemos en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, acá tenemos a más b más c entre m. Eso también lo podemos distribuir de la siguiente manera, como a sobre m más b sobre m más c sobre n, o sea, suma de fracciones homogéneas, ¿correcto? Finalmente los dos son equivalentes. Entonces, ¿cómo sería esto? A ver, tenemos la siguiente división. 4x a la 5 más 8x a la 4 más 12x a la 10 entre 2x al cubo. Según la definición lo vamos a separar, ¿cierto? Como suma de fracciones homogéneas. ¿De qué manera? Ahí está. 4x a la 5 entre 2x al cubo más 8x a la 4 entre 2x a la 3 más 12x a la 10 entre 2x a la 3, ¿correcto? Ahora se convirtió en suma de tres divisiones de monomios, ¿correcto? En el primero, ¿cuánto nos sale? En el primero nos sale 2x al cuadrado, ¿cierto? Correcto. 4 entre 2 es 2, x a la 2, ¿cierto? Porque se restan los exponentes, 5 menos 3. El siguiente, 8 entre 2, 4. 4 por x sería simplemente porque 4 menos 3 es 1, sería 4x. Más 2 entre 2, 6. Sería 6x a la 7 porque tengo que restar 10 menos 3, ¿correcto? Continuemos, chicos. A ver, ejercicio 1. Hay el resultado de la siguiente división. Bueno, ustedes ya lo saben. Esa división de polinomio entre monomio lo descomponemos como suma de fracciones, suma de una división de monomio entre monomio, de la siguiente manera. X a la 12 entre x a la 7 menos x a la 10 entre x a la 7. Finalmente esto sería x a la 5 porque restó los exponentes, 12 menos 7 es 5 y 10 menos 7 es 3. Y finalmente quedaría este resultado, x a la 5 menos x a la 3. Ejercicio número 2. Hallar el resultado de la siguiente división. De la misma manera lo convertimos en suma de fracciones homogéneas. X a la 8 entre x a la 5 más x a la 10 entre x a la 5 más x a la 5 entre x a la 5. X a la 8 entre x a la 5 sería x a la 3 porque se restan los exponentes. De la misma manera en este caso, x a la 10 entre x a la 5 es x a la 5 más x a la 5 entre x a la 5 es 1 y nos quedaría como x al cubo más x a la 5 más 1. Ejercicio número 2. Vamos al tercer ejercicio. A ver, te dice, si x a la 5 más x a la 4 sobre x a la 3 es igual a x a la m más x a la n.
hallar m por n sobre 2. Empecemos, chicos. Eso recuerda, es x a la 5 más x a la 4 entre x a la 3, lo voy a descomponer como suma de fracciones homogéneas, de la siguiente manera. Miren, ahí está, se convierte como x a la 5 entre x a la 3 más x a la 4 por x, entre x a la 3. ¿Qué es lo que nos va a quedar finalmente? Nos quedaría x al cuadrado, ¿cierto? Porque x a la 5 entre x a la 3 es x al cuadrado, más x se sobreentiende que es x a la 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué debe cumplir? Por dato, lo que nos salió, que es x al cuadrado más x, lo debemos igualar a x a la m más x a la n, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo afirmar yo? Podría afirmar que el m me vale 2 y el n me vale 1, o viceversa también, el n me puede valer 2 y el m 1, ¿cierto? Pero en este caso no me interesa tanto esos valores. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me piden? Me piden el valor de m por n entre 2, o sea, simplemente sería 2 por 1 entre 2 o 1 por 2 entre 2. Finalmente eso va a seguir siendo igual a 1, ¿cierto? Ejercicio número 4. A ver, reduce esa expresión. Te dicen que esa división debe ser igual a x al cubo. Esa división, si x al cubo por y al cubo es igual a 3. Empecemos. A ver, resolvamos x. M. Decimos, esta división, 27 entre 9 es 3. 3 al cubo por y al cuadrado, ¿cierto? Porque los exponentes se va a restar. Oye, pero recordemos algo. Yo sé el valor de x al cubo por y al cuadrado. ¿Cuánto me vale? 3. Finalmente, ¿qué me va a quedar? 3 por 3. Y 3 por 3 es 9. Así de sencillo, hermanos chicos. Ejercicio número... Bien, a ver qué nos dice este ejercicio 5. Simplificar esta expresión. Bien, si tú te das cuenta, dice m, en el dividendo tenemos 25x a la octava y a la 7 entre 5x al cubo entre y al cubo, menos 2x a la 10 y a la 10 entre 6x a la 5 por y a la sexta. En el denominador o en el divisor tenemos esta expresión, ¿correcto? Bien. Empecemos por el 25x a la 8 y a la 7 sobre 5x al cubo y a la 3. ¿Cuánto me vale esto? A ver, 25 entre 5 sería 5, ¿correcto? 5x a la 5 por y a la 4, menos 12 entre 6 sería 2, x a la 5 porque restamos los exponentes, y por y a la 4, menos 2, x a la 5 y a la 4. En el divisor, igual, 28 entre 7 es 4, 4x por y al cuadrado, más o menos, sería porque más por menos es menos, x por y al cuadrado. Correcto. Si evaluamos la parte del dividendo, son términos semejantes, entonces diremos 5x a la 5 por y a la 4 menos 2x a la 5 por y a la 4, eso sería equivalente a 3x a la 5 y a la 4, por ser términos semejantes. Ahora en el 4x y al cuadrado menos x y al cuadrado se sobreentiende, es el número 1. 4 menos 1 sería 3x y al cuadrado, ¿correcto? Ahora sí, dividimos, 3 entre 3 es 1, se elimina entonces, x a la 5 entre x sería x a la 4 por y al cuadrado, ¿correcto? Porque y a la 4 entre y a la 2 es y al cuadrado. Siguiente ejercicio. 6. Reduce esta expresión. Bien, muchachos, esto lo transformamos como suma de fracciones homogéneas. Lo transformamos de esta manera. 32x a la 8 y al cubo entre 8x al cubo y al cuadrado menos 64x a la 7 y a la octava sobre 8y al cubo y al cuadrado. Esta expresión también lo descomponemos. Más 72x a la 10 y a la 10 sobre 9x a la 6 y a la 3. Menos 36x a la 8 y a la 4 entre 9x a la 6 y al cubo, ¿correcto? Entonces, vamos por partes. Esta primera parte, ¿cuánto nos sale? 32 entre 8 es 4, x al cuadrado y a la 1, o simplemente y. En el segundo caso, dividimos 64 entre 8 es 8, x a la 7 entre x a la 3 es x a la 4, y y a la 9 entre y a la 2 sería y a la 7. Entonces quedaría menos 8x a la 4 y a la 7. Dividimos 72 entre 9 es 8. Luego 10 menos 6x a la 4. 10 menos 3, 7 y al cubo. Menos 36 entre 9 es 4. X a la 8, x a la 6, x al cuadrado.
x a la 4 entre x a la 3 es x simplemente. Pero si nosotros somos observadores nos podemos dar cuenta que el segundo término y el tercer término son opuestos, así que se pueden eliminar. El primero y el último también son opuestos, entonces ¿qué voy a decir acá? Se va, se va, se va y se va. ¿Y cuánto nos quedaría? Simplemente sería 0 en este caso. Ejercicio número 7. A ver, ¿qué nos dice? Te dice, si esa expresión, observas esa expresión, es igualito o igual o idéntico a x a la 11 más x a la 12. Empecemos a ver. Esta expresión, muchachos, esta expresión de la izquierda, lo vamos a descomponer como suma de fracciones homogéneas. ¿De qué manera? X a la 4m más 2 sobre x a la 12m menos 2. Más x a la 5m menos 3 sobre x a la 12m menos 2. ¿Correcto? En esta primera parte de división de bases iguales lo tenemos que restar los exponentes y sería de esta manera. X a la 4m más 2 menos 2m menos 2. Pero entre paréntesis, tener cuidado ahí. Más x a la 5m menos 3 menos paréntesis 2m menos 2. ¿Correcto? Esto es lo que está, el signo negativo está antes del paréntesis. Entonces va a afectar a todo lo que está dentro del paréntesis. ¿Cómo quedaría? X a la 4m más 2 menos 2m más 2, porque menos por menos es más 2, ¿correcto? Más 5m menos 3 menos 2m más 2, obviamente lo mismo, ¿no? Por, en este caso, menos por menos más. Ahora sí, reducimos, 4m menos 2m sería x a la 2m más 4, porque 2 y 2 es 4, y en el otro caso es 3m, ¿sí? 5m menos 2m, 3m, y menos 3 más 2 es menos 1. Entonces, ya tenemos reducido esta expresión. ¿Para qué tenemos que hacer? Por datos sabemos que el x a la 11 más x a la 12 debería ser igual a lo que nos salió, ¿cierto? Entonces, por una simplificación, muchachos, podemos visualizar en esta parte que el valor de m, ¿cuánto tendría que ser? Si igualamos el primero con el último término, ¿cierto? El m tendría que ser 4. Reemplázalo, mira. 2 por 4, 8. 8 más 4, 12. Está cumpliendo. 3 por 4, 12. Menos 1, 11. Y también cumple. Por lo tanto, el m me vale 4. Bien, hasta ahí. ¿Pero qué es lo que nos pide calcular? Raíz de m. Entonces sería raíz de m, sería raíz de 4. Y raíz de 4 simplemente es 2. Bien, muchachos, espero que les haya agradado este videito. Nos estamos viendo. Hasta pronto. Cuídense, muchachos.